Hermano, que el Señor le bendiga. Esta es tu hermana Brenda Lee Lugo. Bienvenido a nuestra sesión Aviva tu Fe. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a la programación Aviva tu Fe. Quien les habla es su hermano y amigo Quentin Lugo, que hoy voy a estar compartiendo una palabra de fe, de esperanza y de alivio para su alma. Y quiero hablarle bajo el tema la preeminencia del amor. Se encuentra ubicada en el capítulo 13 de Primera de Corintios. El amor, eso es lo que quiero hablarles en esta preciosa tarde. El amor que tanta falta hace en estos tiempos, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en los matrimonios, en la familia. Hace falta mucho amor. Y Primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios sobre la preeminencia del amor. Antes de yo leer el capítulo 13 de Primera de Corintios, yo quiero hablarle un poquito sobre la iglesia de los Corintios. Porque según la historia, la iglesia de los Corintios era una iglesia poderosa en el espíritu. Era una iglesia donde se movían los dones de Dios. En el capítulo anterior al 13, el capítulo 12, si usted puede ir allá y leer esos versos, usted puede ver que el apóstol Pablo le habla poderosamente a la iglesia, diciéndole que era una iglesia poderosa donde había 9 dones activados en ella. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, había fe, dones de sanidades, poder para hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, diversos tipos de lengua, interpretación de lenguas sobre otros. El apóstol Pablo se maravilla a la magnitud como los dones del poder del Espíritu Santo se movían en medio de la congregación de la iglesia de los Corintios. Pero hay algo grande, mi querido hermano, que yo quiero que usted entienda. Que esta iglesia de los Corintios, aunque era una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se manifestaban a una grandeza, donde se movían a una forma tan grande y tan espectacular, que habían dones de milagros que ninguna otra iglesia lo experimentaban, como lo experimentaba la iglesia de los Corintios. Asimismo, hoy día hay muchas iglesias que están experimentando los dones del poder del Espíritu Santo. También hay muchas personas individualmente hablando que también están experimentando lo que son los dones del poder del Espíritu Santo. Y es maravilloso y es bueno ver cómo Dios puede glorificarse a través de personas o a través de congregaciones. Pero según este capítulo 12, que hay un verso ahí en el capítulo 12, el último verso del apóstol Pablo dice: procurad pues los mejores dones. El apóstol Pablo le sigue instando a los corintios, donde se movían los dones poderosos del Espíritu Santo, los dones de la fe. La Biblia dice que la fe mueve montañas. Había gente en esa iglesia con una fe tan poderosa que era digna de admirar. Habían unos milagros tan poderosos que se movían dentro de esa congregación que eran dignos de admirar. Dones gloriosos de Dios, pero el apóstol Pablo le dice a ellos: procuren los dones mejores. Hay dones mejores que eso, procúrenlos. Me encanta cómo el verso dice: mas yo muestro un camino aún más excelente. Hay algo más excelente que los dones. Hay algo más grande y más prominente que un don. Fíjese que la iglesia de Corintios, aunque era una iglesia de poder, una iglesia llena de dones, pero era una iglesia con muchos problemas.
Cuando usted va a la historia y al orden histórico de la iglesia de los Corintios, usted puede ver que la iglesia de los Corintios tenía problemas con falsas doctrinas. Tenía problemas de inmoralidad sexual. Había abuso en lo que era la cena del Señor, dando a entender que el pueblo solamente se reunía entre ellos a comer y despreciaban a los pobres. Era un problema grande eso. Había divisiones, había sectarismo, había conflicto, había pleitos. Mas el poder de los dones no pudo cambiar eso. El poder de los dones, del mover del Espíritu Santo, no pudo detener ninguno de los problemas que la iglesia de los Corintios estaba sufriendo en ese entonces. Nosotros como iglesia tenemos que entender, y como pueblo y como hermanos y como creyentes en la fe, tenemos que entender que simplemente anhelar los dones no significa que usted está viviendo una vida elevada en el poder y en el camino de la palabra del Señor. Usted puede manifestar dones y vivir una vida inmoral. Usted puede manifestar dones y vivir en divisiones. Usted puede manifestar dones y vivir una vida inmoral y desagradable delante de Dios, que era lo que la iglesia de los Corintios estaba experimentando. Había una inmoralidad tan grande que lo que daba era bochorno, que lo que daba era vergüenza. Por eso el apóstol Pablo les dice: los dones entre ustedes se mueven. Los dones entre ustedes están activados. Procuren los mejores de ellos, que se muevan en el poder de Dios. Pero les quiero hablar sobre un camino más excelente, sobre algo más grande, sobre algo más elevado. Y ahí sale el capítulo 13 del libro de los Corintios. El apóstol Pablo empieza hablando de esta forma: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Escucha bien lo que el apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia donde los dones se están manifestando. Primero le dice en el verso 1 que si hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Eres como un metal que simplemente está haciendo ruido. Y después le dice: si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, si pudieras romper todos los códigos. El apóstol Pablo dice: y si tuvieras toda la fe de la tierra, de tal manera que tú trasladares los montes, y no tienes amor, de nada te sirve. Yo quiero que tú le pongas atención a esta palabra y que tú medites en ella. Estás anhelando los mejores dones, gloria a Dios. Estás manifestando los mejores dones, gloria a Dios. Dios te está usando en profecía. Dios te está usando en el don de fe, haciendo milagros poderosos. Estás hablando lengua, pero tu caminar no está dando fruto de que verdaderamente eres una nueva criatura. De nada te sirve que estés manifestando esos dones, pero tu amor no ha sido manifestado en el poder del Espíritu Santo y la palabra y el amor de Jesucristo. Necesitamos crecer en amor. Necesitamos crecer en amor. Los dones no habían cambiado la actitud de la iglesia de los Corintios. El amor, el apóstol Pablo le dice a ellos: tienen que crecer en él.
Si ustedes quieren cambios verdaderos en Dios, en Jesucristo, tienen que crecer en el amor. El verso 3 dice: y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Lo estás haciendo para que la gente te vea? ¿Lo estás haciendo, como dice Jesucristo, para que te den aplausos? ¿Lo estás haciendo para que la gente no hable mal de ti? ¿Lo estás haciendo para que, aleluya, el mundo vea que tú estás haciendo algo para Dios? ¿O verdaderamente lo estás haciendo porque tú amas las almas? ¿O verdaderamente tú lo estás haciendo porque tú amas lo que estás haciendo? Porque estás obedeciendo en amor el mandato de Jesucristo. El apóstol dice: ¿de qué te sirve a ti dar de comer a los pobres? Hay gente que están dando de comer a los pobres, pero no le están dando de comer de corazón. No le están dando, aleluya, de comer con amor. Simplemente le están sirviendo al ojo, como dice Jesucristo. Simplemente lo estás haciendo para que el mundo vea que tú supuestamente estás en movimiento. Perdóname, pero estás perdiendo tu tiempo. Si lo que estás haciendo, dándole de comer a los pobres, lo estás haciendo sin amor, estás perdiendo tu tiempo. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Y si regresar y si entregase, mira lo profundo de esto, usted puede entregar su cuerpo. Usted puede dar su vida. Pero si no lo hace con amor, como dice la Escritura, que el Señor se entregó por amor a nosotros. Él entregó su cuerpo en sacrificio para que tú y yo seamos salvos. Él lo hizo por amor. A Él no le interesó el problema tuyo. A Él no le interesó tu pecado. A Él no le interesó tu falta. Lo único que Él vio en la humanidad era un mundo que cada día iba de malas en peor y que no había nadie que pudiera transformarlo. Él mismo se ofreció por los pecados de nosotros, sin importar. Él lo hizo por amor. Así que, querido hermano, si usted va a hacer algo para Dios, hágalo en amor. Si usted se va a entregar su cuerpo, hágalo en amor. No lo haga simplemente por un compromiso. No lo haga simplemente porque tengo que ir, porque si no lo hago entonces van a hablar de mí. Olvídese de eso. Hágalo porque verdaderamente usted lo ama, porque cuando usted trabaja en amor, aleluya, usted va a ver más adelante los versos del capítulo 13 de Primera de Corintios, que cuando tú trabajas en amor y tú te mueves en amor, hay algo glorioso que se manifiesta de parte de Dios en nosotros y los que nos están viendo. Fíjate que el verso 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios. El amor es sufrido, el amor es benigno. Ustedes tienen todos los dones manifestándose, pero su corazón está lleno de envidia. Su corazón no sufre por los problemas de los hermanos. A ustedes no les interesa la situación de los que se sientan a su lado en medio de la congregación, ni aún los hermanos y amigos que están pasando necesidad. El amor no se jacta. Hay gente que se jacta con lo que tiene, con lo que hace. Eso no es amor. No se envanece, no se vanagloria. Cuando usted ve a alguien que está expresándose, dándose gloria, pompeándose, jactándose de lo que tiene, de lo que hace, de lo que, a dónde fue, a dónde llegó, lo que tocó, lo que repartió, lo que donó, lo que hizo, ahí no está el amor de Dios.
Jesucristo muy bien claro dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos en amor, como si fuera para nuestro Señor. Creo que como iglesia nosotros hemos perdido el enfoque. Como iglesia nos hemos desviado del verdadero camino. Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que nos améis los unos a los otros. Hay 10 mandamientos y esos 10 mandamientos son gloriosos. No matarás, no robarás, no adulterarás, no fornicarás, no negarás al Señor tu Dios. Pero Jesucristo dijo: de nada vale estos 10 mandamientos si ustedes no crecen en amor. Por lo tanto, les voy a dar un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Qué duro es amar a tu hermano, qué duro es amar a tu amigo, qué duro es amar a tu enemigo, qué duro es perdonar una falta, qué duro es quedarse callado cuando das una ofrenda grande, qué duro es quedarse callado, aleluya, cuando tienes cosas de en qué gloriarte. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los corintios: son una iglesia llena de poder, son una iglesia rica, que tiene mucho dinero, que están en buenas posiciones, pero de nada sirve, están apagados, están muertos, tienen que crecer en el amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 9 dones manifestándose en la iglesia de Corintios, pero estaban haciendo cosas indebidas. 9 dones manifestándose en la iglesia de los Corintios, pero simplemente estaban buscando lo suyo propio. 9 dones manifestándose en la iglesia de los Corintios. Sin embargo, se enojaban por cualquier cosa, no había madurez. Tenían el corazón lleno de rencor contra su prójimo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El verso 6. ¿Sabe que es triste? El libro de Proverbios dice que tú no harás nada malo en contra de aquel que habita tranquilamente contigo. Si tú tienes un hermano que está contigo confiado, no planees mal en contra de él, porque eso no es de Dios, eso no proviene de amor. Pero hay gente que se goza en la injusticia, hay gente que se goza en la maldad. Hoy día recibimos la noticia de un hombre, tremendo hombre, joven todavía, de 31 años, que le quitaron la vida. Un hombre que era cristiano, se declaraba cristiano, perdió su vida defendiendo la moral, hablando lo correcto, hablando la verdad. Pero es triste ver cómo hay gente que se goza por la pérdida de este ser humano, de un hombre que lo único que peleaba era por la moral, por la vida correcta, por vivir una vida moralmente elevada. Pero hay gente que se goza de la injusticia. Yo vi gente que puso corazones al enterarse de que el hombre perdió su vida. Estas cosas lloran delante de Dios. Vivimos en una comunidad injusta, en una comunidad, la Biblia dice que aman más lo malo que lo bueno, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Son corazones que el amor está lejos de ellos. No tienen amor absolutamente para nada. Se gozan de la injusticia, y cuando alguien habla la verdad, eso le duele. Cuando alguien habla injusticia, eso le duele.
Cuando alguien le dice, aleluya, que tienen que cambiar su estilo de vida o vivir una vida moral diferente, correcta delante de Dios, eso le duele. ¿Por qué? Porque no han sido transformados por el amor de Jesucristo. Sus corazones están vacíos. Podrás manifestar todos los dones de esta tierra. Podrás hacer caer lluvia del cielo. Podrás levantar muertos de una tumba. Podrás levantar un hacha de un río. Podrás levantar un ejército lleno de huesos podridos, hacer que tomen vida nuevamente. Podrás hacer cuantas cosas tú hagas, caminar sobre las aguas, hacer lo que tú te imaginas por tu cerebro, ir al mundo predicando, pero si no hay amor, estás perdido. Si no hay amor, no has sido transformado por Jesús. Si no hay amor, todavía tú no has nacido de nuevo. Nos hemos olvidado de esta parte pequeña, el amor. Y le hemos dado más importancia a los dones que al amor. Sin embargo, los dones no transforman. Los dones no cambian corazones. El único que cambia corazón se llama Jesús de Nazaret, por medio del Espíritu Santo, sembrando ese amor. Ya mismo vamos a entrar a los versos y ver cómo el apóstol Pablo le insta a ellos por qué tienen que crecer en el amor. Y porque tú y yo, como hijos de Dios, también tenemos que crecer en el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay gente que no pueden aguantar ni tan siquiera una simple crítica. Hay gente que no pueden aguantar una simple conversación. No han nacido de nuevo en el amor de Jesús. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, escúchate bien este verso de 1 Corintios capítulo 13 verso 8, dice: el amor nunca deja de ser. Óyelo, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Esas profecías que tú tanto persigues y que hoy día la gente se envanece en las profecías, en el don de ciencia. Y tú ves que estos profetas mueven multitudes. Y esta gente que hace milagros mueven multitudes. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: pero las profecías se van a acabar un día. Y se van a cesar las lenguas. Y la ciencia va a acabar. Pero el amor va a permanecer. El 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, el apóstol Pablo dice: yo hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora vemos, bendito sea el Señor, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos que crecer en el amor de Dios. La preeminencia del amor. El amor por encima de los dones. El amor por encima de tus actos. De lo que tú llamas obras vacías delante de Dios. Porque Dios sabe que tu corazón está en el lugar incorrecto. El corazón está en el lugar incorrecto. Seguir el amor y procurar los mejores dones, dijo el apóstol Pablo. Pero sobre todo el apóstol Pablo insta a que profeticen. ¿Por qué el apóstol Pablo insta a que profeticen? Una profecía correcta en el poder del Espíritu Santo puede poner tu corazón en el lugar correcto. Tenemos que crecer en el amor. Tenemos que aprender a amar al prójimo. Tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos como Jesucristo dice en la Escritura. Tenemos
Tenemos que, como hijos de Dios, ser unos representantes del reino de Cristo aquí en la tierra, no solamente con milagros, prodigios y señales, sino con el amor de Jesucristo. El amor cubre multitud de pecados. El amor sana heridas. El amor hace que los divorcios se salgan y entre la reconciliación. El amor hace, aleluya, que un hijo que ofendió al padre por mucho tiempo se perdone la falta y se una nuevamente. El amor es poderoso. El amor cubre multitud de pecados. El amor cree en el perdón. El amor cree en el levantamiento. El amor cree en que ninguno puede irse a dormir en una necesidad. El amor no solamente piensa en él, sino que piensa en otro. El amor, querido amigo, querido hermano. Hay que practicar el amor. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que extendiste tu mano sobre un caído? Pero eres un hombre de Dios, los dones se manifiestan en ti, pero no hay amor. Eres como címbalo que retiñe. Te hace falta, nos hace falta como iglesia crecer en el amor de Jesucristo. Como iglesia nos hace falta volver a esas primeras obras. Y no estar como la iglesia que el Señor le dice: pero tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor. Tenemos que darle prioridad a las cosas que nos van a salvar. Y el amor hace que multitudes de pecados, aleluya, sean perdonados. El amor es de Dios. Nunca te olvides que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Jesús se entregó. Por amor Cristo derramó su sangre. Por amor Jesús lo entregó todo. Dejó su reinado, dejó su corona, dejó sus vestimentas de rey para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por amor se entregó, fue como un corderito, simplemente porque te amaba. Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de fuete y de castigo. Aunque la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama lo reprende, lo azota, pero con el propósito de mostrarle su amor y su misericordia a través de la corrección. Porque ningún padre quiere el mal para su hijo. Es ilógico que un padre odie a su hijo o quiera lo peor para él. Pero la Biblia dice que si vuestros padres, que aun siendo malos, saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo te va a dar el Espíritu Santo. Cuánto más tu Padre que está en el cielo te va a llenar de amor. Hermano, hace falta. El amor de Dios hace falta en las congregaciones. El amor de Dios hace falta en las comunidades. El amor de Dios hace falta en las relaciones. El amor de Dios hace falta en los trabajos. No hay amor, hermano. La gente ya no tiene empatía. La gente ya no tiene sentimiento. La gente ya no tiene cordura. La gente ya no le interesa ver un anciano. Le roban al anciano. No le interesa hacer inmoralidad porque ya no hay amor. No le importa faltarle respeto a un joven, a un adulto, porque ya no hay amor. Nos hemos desviado del camino, hemos perdido el enfoque y estamos tan entregados en hablar de profecías y hablar de milagros y hablar del sensacionalismo, y nos hemos olvidado de nuestros principios, de nuestro fundamento, del amor del Padre, del amor de Dios, del amor de la iglesia. Estamos para mostrar un amor al mundo.
Este mundo tiene que saber que Cristo murió en la cruz del Calvario y que hay una iglesia llena del poder de Dios que no simplemente y solamente hace milagros y se mueve en fe y profetiza, sino que también es una iglesia llena de amor, que ellos saben que tú puedes entrar a la congregación con todos tus defectos y tú vas a ser aceptado y te vamos a abrazar y te vamos a amar y te vamos a apoyar y te vamos a decir tú puedes, te vamos a dar la mano hasta que tú puedas levantarte y puedas crecer en Dios. Estamos cansados ya de la rebeldía, estamos cansados de las faltas de respeto, estamos cansados ya de ver gente quitándole la vida a otros hermanos como si la gente fueran animales, porque ni aún a los animales se les quita la vida así. Estamos cansados de ver gente que entra y sale de nuestras iglesias y nosotros ni tan siquiera sabemos si no tienen una necesidad, y aun cuando las tienen nosotros nos hacemos los locos y como dice la Biblia vamos a orar por eso, cuando la Biblia dice no ores por eso, dale porque tú tienes. Pero eso es, el que no tiene amor simplemente piensa en lo suyo propio. El que no tiene amor simplemente es egocéntrico, todo es para él. Pero el que está lleno de amor no piensa en él. El que está lleno de amor, ágape, piensa en los demás. Piensa en el beneficio del otro. Piensa en cómo el otro que está en una necesidad puede llegar a la altura que Dios lo ha bendecido a él. Y lo ayuda y le extiende la mano. Y si le tiene que buscar trabajo, le busca trabajo. Y si lo tiene que cuidar, lo cuida. Pero no podemos ser ignorantes de las necesidades y enfocarnos simplemente, aleluya, en los pensamientos y en el yo. La preeminencia del amor, ese es el tema. Crece, si quieres crecer, crece en amor, crece en misericordia, crece en paz, crece en justicia, crece haciendo el bien. No ignores a tu hermano, no ignores a tu amigo aunque no le sirva a Dios. No te olvides de tus familiares, ámalos. Crece en el amor de Jesucristo, muestra su amor. ¿Sabes cómo la gente va a venir más a los caminos de Dios? No por los dones. Porque hay gente que va a la iglesia y recibe sus milagros y se van de la iglesia y continúan haciendo lo mismo. Hay gente que van a la iglesia, reciben el milagro, reciben la profecía, pero se van a sus casas y siguen igualito en inmoralidad como la iglesia de los Corintios. Pero cuando tú eres transformado en el amor de Jesucristo, tu enfoque es correcto. Porque ya tu pensamiento no está en lo que tú quieres y en lo que tú puedes alcanzar, sino en lo que Dios te envió a que tú hicieras. Y Dios nos envió a nosotros, a este mundo cruel, a este mundo que cada día se revela más en contra de Dios. Dios nos trajo a nosotros y nos dejó a nosotros aquí para que nosotros hagamos la diferencia. Y la diferencia es mostrarle el amor de Jesucristo. Es mostrarle al mundo con que ellos están rebeldes. Hay una oportunidad de salvación para sus vidas. Hagamos las cosas en el amor de Dios. Todo lo que hagamos, como dice la Escritura, hagámoslos en amor. Respetemos a nuestro hermano, respetemos a nuestro amigo. Amemos, llevemos el mensaje por amor. Hablemos del amor, hace falta amor. Hay gente vacía de Dios que necesitan un toque de amor. Ya la gente está cansada de la violencia. Ya la gente está cansada de los maltratos. Ya la gente está cansada de los insultos. Ya la gente está cansada del protagonismo de los hombres de esta tierra, que se quieren llevar todos los aplausos y todos los shows. Pero cuando bajan son gente normal como si nada. Es como si no, ni tengo palabras para poder explicarlo. Queremos gente con amor. Queremos pastores llenos de amor. Queremos apóstoles llenos de amor. Queremos misioneros llenos de amor. Queremos evangelistas llenos de amor. Queremos profetas llenos de amor.
Queremos una iglesia llena de amor. Queremos miembros que se amen, que se cuiden, que se protejan las espaldas, que crezcan juntos en el amor de Cristo. Qué tan difícil es amar a tu hermano que ha sido lavado con la misma sangre que tú. Pero estamos muchas veces como la iglesia de los Corintios, envidiosos y celosos, deseándolo de mi hermano, porque tú todavía no puedes entender y no te puedes procesar por tu cerebro de que cada cual ministre conforme al don que Dios le dio. Que yo puedo tener un hermano al lado mío que Dios lo usa grandemente en milagros, prodigios y señales, pero tal vez Dios me llamó a mí con otros dones y con otros dotes. Pero todavía yo soy edificado a través del ministerio de sanidad de Él, y Él es ministrado a través de los dones que Dios me dio a mí, porque para eso son los dones, para la edificación de la iglesia. Pero para la salvación tú necesitas crecer en el amor y en los frutos del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo yo te doy, que te ames. Ámense los unos a los otros. Dios le bendiga, Dios le guarde. No se olvide de esta palabra, compártesela a alguien, envíasela a alguien. Alguien necesita conocer el amor de Jesús, y un hermano necesita crecer en el amor de Dios. Gracias por estar con nosotros, Dios le bendiga. No se olvide de suscribirse a nuestro canal Generación de Fe Podcast. Suscríbase, dale like al video, active la campanita, compárteselo a alguien con necesidad. Deja que la palabra de Dios se riegue. También nos puedes visitar en generaciondefe.net. Visítanos. Si nos quiere dejar una ofrenda, gloria al Señor, gracias, se lo vamos a agradecer. También puede comprar nuestros productos en generaciondefe.net. Vaya, visítenos, bendiga. Nosotros vamos a estar más que agradecidos. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Estaba y tu amor me encontró. De muerte a vida me llamas al fiesta.